Sí, a lo largo de nuestra intervención lo que vamos a abordar es prácticamente cómo se producían algunos de los alimentos que tenían lugar, que tenían sus procesos de producción en el Mediterráneo antiguo, ¿no? Algunos alimentos como por ejemplo pueden ser el garum, algunos alimentos como el vino, como el pan incluso, que también hemos hecho algunas experimentaciones sobre procesos de reconstrucción de activadores de fermentación, de masas madre. Vamos a ver algunos ejemplos bastante concretos, ¿no? Y también pues algunos productos pues tan interesantes como los lácteos, ¿no? Sí que es bastante interesante que a lo largo de la historia prácticamente hemos conservado, no fosilizado evidentemente, sino gran parte de los alimentos que se producen en el Mediterráneo antiguo, que son objeto de comercio, de intercambio, pues los mantenemos hoy en día. De hecho, nuestra actual tríada mediterránea, alimentos como pueden ser, por ejemplo, el aceite, como pueden ser los cereales, el pan y como pueden ser el vino, prácticamente gozaban de un amplio reconocimiento y de una gran importancia en el mundo antiguo. Todos estos alimentos que he citado tienen un gran valor nutricional, se pueden transformar y tienen un proceso tecnológico muy complejo que es abordado por la amplia cultura técnica y tecnológica que hay en Roma, pero que a nivel físico-químico y a nivel microbiológico no se podían explicar. Y esa complejización, evidentemente, entra dentro de procesos tecnológicos como la fermentación, que hoy en día pues, tenemos en alta estima, por ejemplo, a los romanos con la arquitectura, con el derecho, hemos estado hablando de eso, y con otros aspectos como por ejemplo la ingeniería, pero siempre tenemos una concepción un tanto o errónea o peyorativa de la tecnología alimentaria, de la agroalimentación en el mundo romano, ¿no? Nos dicen la palabra garum y nos echamos a temblar prácticamente, ¿no? Que siempre tenemos en mente que es una salsa que está hecha de vísceras de pescado y que en la que interviene la podredumbre, ¿no? O el tema de los vinos, ¿no? Que siempre tenemos esa concepción de que los vinos en el mundo antiguo, en el Mediterráneo antiguo, eran productos muy ácidos que no se podían tomar. Y eso no es cierto, porque este tipo de procesos complejos llegaron a dominarse, aunque evidentemente, como no se comprendían mucho de los alimentos, de esos principales que hemos hablado en el mundo antiguo, y también de productos como el garum, pues en el Mediterráneo antiguo prácticamente el proceso de finalización muchas veces dependía no de la propia técnica, sino de la intervención divina. Por eso, la mayor parte de estos alimentos, como pueden ser los cereales, como pueden ser el aceite o incluso el vino, pues digamos, pues prácticamente tenían un origen divino, ¿no? En el caso, por ejemplo, del olivo, el olivo es un regalo de la diosa Atenea, como pueden ver aquí en el drasba, con la lechuza y la hojita de olivo con la aceituna. Después, por ejemplo, tenemos a la diosa Ceres, ¿no? Que es la que enseña a los hombres a obtener el fruto de la tierra, a transformar el trigo, a guardarlo, a almacenarlo, y también tenemos a Baco, al dios del vino, ¿no? El vino es un canal de comunicación entre los hombres y los dioses, y él es el encargado de, digamos, favorecer el vino, hacer que la vid nazca y muera todos los años, y es el que favorece la cosecha y que el vino llegue en la vinalia priora a su estabilidad, ¿no? Son ritos que evidentemente son alimentos que canalizan o que unen el mundo de los mortales con el mundo de los dioses y que de alguna manera conectan ese mundo terrenal con el mundo espiritual. A medida que vas bebiendo el vino vas conectando con la divinidad, y evidentemente eso pasa con algunos alimentos, ¿no? Lo que sí es cierto es que prácticamente a finales de la República y en el cambio de era, a principios del siglo I, se ve en la mayor parte de las obras de carácter técnico de agrimensores romanos que hay una revolución tecnológica que infiere sobre todo en mejorar aspectos de estabilidad en la producción de determinados alimentos, es decir, que el vino no se vuelva rancio, que el garum esté estable y que no le, digamos, tenga problemas de pudrición, y que hay algunos procesos de mejora de producción de productos como la cerveza que mejoran notablemente, ¿no? En ese sentido, también esto afecta a la tecnología culinaria.
Es decir, tenemos repertorios de cocina en el ámbito romano, que después citaremos, ¿no?, en los que se ve una mejora tecnológica tendente a garantizar una seguridad alimentaria, con técnicas, con alimentos que no solamente vienen del Mediterráneo central y occidental, sino que vienen de Oriente, a través de un comercio de intercambio bastante potente, que generan garantías para que tanto alimentos frescos como alimentos elaborados, ¿no?, en el ámbito productivo y en el ámbito del comercio de Roma, pues puedan ser consumidos con garantías. Y en ese sentido, evidentemente, ¿de dónde sacamos los arqueólogos y los tecnólogos de alimentos esa información? Pues evidentemente la información es muy rica y muy variada, ¿no? De las fuentes clásicas, por supuesto, del registro arqueológico se pueden recoger muestras de carácter orgánico e inorgánico que después se pueden procesar y con eso podemos reconstruir secuencias de cómo se ha producido ese alimento y cómo se ha consumido ese alimento, por supuesto también de las fuentes iconográficas, ¿no?, donde se nos muestra cómo era el consumo, qué elementos, qué ornamento giraba en torno a, digamos, al consumo de determinados alimentos. Tanto es así que prácticamente tenemos una serie en el ámbito literario, no solamente tenemos manifestaciones, como hemos dicho, de carácter literario, que nos dicen o nos describen cómo eran las modas de carácter gastronómico, cómo eran los platos, cómo era prácticamente el consumo de la aristocracia en determinados alimentos, qué técnicas de cocina empleaban, ¿no?, sino que también tenemos manuales técnicos de agroalimentación. Aquí, por ejemplo, hay obras bastante interesantes como los epigramas de Marcial, que nos describen todo el proceso de consumo de los alimentos, las modas, incluso algunas figuras como la figura del food hunter, cómo era el recorrido o qué elementos había en el banquete. Tenemos también algunas obras interesantes de descripción de técnicas en el banquete de Trimaquión, ¿no? Aparecen esferificaciones, aparecen emulsiones, descripciones de platos que se parecen o que evocan trampantojos culinarios que después vienen referenciadas en los manuales de cocina romana como en Recoquinaria, atribuido a Picio. Es decir, hay una serie de técnicas que se van generando ya en Roma, pero que vienen del mundo griego y que lo que hacen prácticamente es contaminar, entre comillas, el convivium romano, la celebración en torno a la mesa, que en los primeros tiempos de la República Romana era muy modesta, pero la helenización, digamos, que lo recubre de complejización y de nuevos productos como el silfio, como el garum, y como los vinos condita. A partir de ahí, la información también que tenemos muy valiosa para reconstruir estos procesos tecnológicos de producción, la tenemos en obras, como ya hemos comentado, de carácter agronómico. Son manuales de producción agroalimentaria que desde el punto de vista de la tecnología de los alimentos, conjuntamente con los restos que hay en el registro arqueológico, nos han servido para recuperar esos procesos de producción, ¿no? Los tenemos obras importantes como, por ejemplo, Res Rústica de Columela, Historia Naturalis de Plinio también nos da una información muy valiosa, y después hay manuales técnicos de cómo llevar una villa, una granja, y en ese caso tenemos también en época republicana pues obras muy interesantes como la Reagricultura de Catón y Res Rústica de Barrón, aunque sí es cierto que lo más parecido a una obra científica de producción alimentaria es Res Rústica de Columela en torno al siglo I, y es donde hemos inferido más a la hora de generar procesos de producción que nos han servido para recuperar más alimentos. En ese sentido, prácticamente tenemos un panorama en torno al cambio de era, en el siglo I a.C., siglo I después de Cristo, con manuales técnicos de producción, con una revolución técnica en el campo, con mejora en los sistemas de prensado, de extracción, que está encaminada para lograr una mayor calidad alimentaria y para estabilizar alimentos que se producen en las villas romanas, en las factorías de salazones y también en el entorno culinario, ¿no? Y hay una lucha bastante interesante que se produce con todo este conocimiento contra la contaminación biológica. Una contaminación biológica que en el mundo alimentario romano viene a través de hongos, de virus y de bacterias.
y existen una serie de dispositivos de filtros de seguridad en las recetas y en las fórmulas, en los tratados de producción de productos como el vino o como el garum, que ellos aplican. En este primer lugar, pues vamos a tratar el tema del garum, ¿no? El garum es una salsa piscícola, es una salsa de pescado, no hay que confundir el garum, que es una conserva líquida, con la salsa menta, que es algo parecido a nuestro bacalao o nuestra mojama, y tenemos referencias en torno al siglo V a.C. de producción en torno al garum. Y es conocido no solamente como garum en el mundo antiguo, sino como gadiritaritché, como garum sociorum, el garum de los hispanos, de los aliados. Recibe varios nombres, pero el consumo y la introducción y el consumo y la democratización del garum se produce en torno al siglo I después de Cristo. Y no es en esta época cuando empiezan los agrimensores romanos o los autores clásicos romanos a introducirlo en sus textos. Plinio empieza a hablar de él prácticamente con asiduidad, Séneca también, Columela, y antes prácticamente aparece en pocos textos de Varrón. A partir de ahí, también, no solamente a la hora de abordar el proceso de estudio, investigación y reconstrucción de garum, que fue abordado por la Universidad de Cádiz, el grupo de investigación del HUM 440 de Darío Bernal, y el grupo de investigación nuestro, el de Ingeniería y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Cádiz, pues había también una serie de textos bastante interesantes relacionados con la producción exclusiva de garum, ¿no? Como por ejemplo el de Gargilio Marcial, en torno al siglo III después de Cristo, y es un texto bastante interesante, un texto de medicina en el que se describe la producción del garum. Quizás es el más esclarecedor y el que nosotros hemos seguido conjuntamente con los restos que se han encontrado en el registro arqueológico, en intervenciones arqueológicas, sobre todo en Baelo Claudia y en Pompeya. Fue bastante interesante y del que se han extraído unas conclusiones pues bastante importantes a la hora de reconstruir el proceso de producción. Después, por ejemplo, tenemos las Cuestoi, que es un de Julio Africano, en el cual pues también aparecen algunos apéndices relacionados con la producción de garum y poco menos que te da una receta para falsificar el garum sociorum, el garum gaditano, ¿no? Y el tema de las falsificaciones de alimentos también es algo bastante interesante. En Apicio, por ejemplo, hay recetas para producir aceite de la almacia, de aceite libúrnico, a partir del aceite hispano, añadiendo una serie de hierbas antibacterianas que daban una potencia de sabor, o también pues son muy preclaras las falsificaciones de productos de importación alimentaria de lujo, como por ejemplo la pimienta, que viene de Oriente a través de la ruta de la seda, ¿no? Con lo cual no es una cuestión, el tema de la falsificación alimentaria, que podemos encontrar solamente aquí, ¿no? Textos interesantes como el de Rufio Festo, el Beberiarum Rerum Gestarum, es una especie de historia de Roma abreviada para emperadores, ¿no? Y en una de las páginas aparece una nota marginal de cómo hacer el garum, que es bastante interesante, ¿no? Y después hay textos, pues, como por ejemplo el manuscrito latino de Enternach, que abordan también, ya más tardío, o las geopónicas, ya del siglo IX el primero y el segundo del siglo X, que también hablan sobre el garum, cómo producir el garum y también los usos, no solamente gastronómicos, sino terapéuticos del residuo sólido del garum, del álex, ¿no? Con todo este panorama, evidentemente, hay que despejar una serie de incógnitas, ¿no? Porque siempre el garum ha sido un producto temido prácticamente. O sea, nosotros decimos garum con la tradición que tenemos mediterránea y poco menos que tenemos esa concepción de que el garum no se podía abordar el consumo hoy en día y de que es un producto, digamos que sí, que está hecho de tripas de pescado, ¿vale? Sí, está hecho de tripas de pescado, pero fijaos, en aquella época tenían la tecnología suficiente, y digo tecnología alimentaria suficiente, aunque no puedan comprender una serie de procesos físico-químicos complejos, atribuían evidentemente a la divinidad, pues suficiente como para hacer una conserva líquida. Y eso era el garum, una conserva líquida que se aplicaba a la alta gastronomía romana. A partir de ahí hay cierto tipo de fuentes, ciertos autores que han contribuido a profundizar en esa leyenda negra del garum, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un texto bastante interesante de Séneca que califica al garum como preciosa malorum pisciorum sanin, es decir, preciosa o carísima sangre de peces, ¿eh? Y después también tenemos, por ejemplo, a Plinio,
que lo describe como un humor sangriento en putrefacción. ¿Por qué? Para ellos el garum te pudría las entrañas, era una carísima sangre de peces, pero no a nivel físico, sino a nivel moral. Son alimentos que penetran en la gastronomía romana, una gastronomía que en origen era frugal, que quiebran ese principio moral de la frugalidad romana, esos primeros reuniones, el convivium, que eran los miembros de la familia tomando alimentos muy frugales como fruta, como huevos, y que generan ese acto de reunión en torno a los alimentos recibidos de las cosechas, ¿no? A partir de ahí entra la iniciación, las nuevas modas, los nuevos conceptos de gastronomía, y se genera una complejización que no solamente afecta a Roma, sino a todos los pueblos del Mediterráneo anteriormente. Y en ese sentido, pues lo que hace es quebrar esas costumbres romanas. Se introduce el pan, se introduce, como ya hemos comentado, el silfio, se introduce el garum y una serie de elementos que generan una desproporción en el lujo, en los banquetes, ¿no? Hay leyes que reprimen el lujo, que son las leyes suntuarias prácticamente, que llegan incluso hasta César y Augusto, pero que no tienen mucho éxito. Entonces el garum se va imponiendo en las mesas de las personas que tenían un poder adquisitivo, era símbolo de distinción social, la comida, la gastronomía, como hoy en día prácticamente es un símbolo de diferenciación y de distinción y el consumo de determinados productos, y a partir de ahí pues el garum se populariza a pesar de las llamadas de auxilios contra el atentado hacia la moralidad romana. Y siempre se han interpretado como que era un producto que tenía un carácter negativo, pero que al ser caro tenía que estar en la mesa, y sabemos que no, sabemos que es algo bastante potente. El punto de inflexión de todo esto llega prácticamente con un proyecto de investigación en torno a Pompeya, a la excavación de la botiga del garum, un proyecto de excavación e investigación de un espacio que ya había sido excavado anteriormente por Curtis en el año 71 y que aborda la Universidad de Cádiz conjuntamente con la Universidad de Sevilla y la Universidad Ca' Foscari de Venecia. Y se excava una tienda, un comercio dedicado a la producción y a la venta, a la comercialización de salsas piscícolas. Es decir, el garum no solamente se hacía en grandes factorías de salazones, sino que también se podía hacer en comercios como este de aquí, de la ciudad de Pompeya, en el cual se encontraron una serie de depósitos de dolia, de menor tamaño que los dolias que tenemos en la zona del Mediterráneo, o sea, muchísimo más menores, podían tener unos 300 litros de capacidad, y en estos dolias pues había restos de salsas, concretamente 6, restos de salsas de pescado. Aquí vemos, por ejemplo, que hay unas muestras, hay huesecillos, no obvien la muestra número 5 porque estaba muy contaminada por la ceniza exterior de la erupción del Vesubio, y tenemos que hay restos micronizados, machacados, en distinto grado de pulverización en todos los dolias, y también se encontraron pues algunos restos de polen, en casi todos, ¿no?, que respondían a una serie a especies de carácter vegetal, que en principio creían los investigadores que respondían a una contaminación exterior, lo mismo que había ocurrido con el dolia número 5. Con estos restos de pescado, con estos restos de palinología, con estos huesecillos, con los restos de polen, empieza, y la interesantísima excavación realizada por el grupo de investigación de Darío Bernal, empieza la labor de reconstrucción del garum en torno, utilizando la arqueología experimental para abordar una fase posterior, no solamente de identificación del producto, sino abordar la reconstrucción física científica del mismo, intentar que el garum volviera a cobrar vida pues 20 siglos después. A partir de ahí, dentro del grupo de investigación de ingeniería y tecnología de alimentos, se identifican a través de los restos que se encuentran en Pompeya todas las fases de producción por las que pasa el garum en esos contenedores que teníamos cerrados. Se hace un análisis de polen de esas muestras, se identifican los huesecillos como huesos de sardina, de boquerón, en distintos grados prácticamente de procesado, y con todo esto en el laboratorio se reproducen las condiciones de temperatura y de producción tecnológica que tenía el garum de Pompeya.
Es un experimento que prácticamente empieza hace aproximadamente unos 8 años y que hoy en día vamos ahora a reproducir las fases de investigación, está bastante avanzado. Y además es muy interesante que en ese sentido empezamos la experiencia piloto reproduciendo las condiciones de fermentación, nos apoyamos en el texto de Gargilio Marcial, el texto de medicina que hemos citado al principio, porque es el que mejor desarrolla el proceso completo de producción sin despreciar ningún apoyo documental de los que hemos visto antes relacionados con el garum. Y aquí, por ejemplo, en la izquierda pueden ver los fermentadores de cristal en los cuales empezamos a hacer la secuencia piloto, y una vez que la secuencia piloto tuvo éxito, pasamos la producción conjuntamente con Productos Majuelo, que es una empresa que estaba especializada en salsa y vinagres de Jerez. Entonces se empezó con la Universidad de Cádiz una colaboración público-privada para desarrollar el producto e intentar llevarlo a la sociedad actual. Y evidentemente lo que hicimos fue generar un producto que tuviera las mismas condiciones de operación y físico-químicas y microbiológicas del que se producía en las factorías de salazones. Y a partir de ahí, pues volvemos a remarcar la idea. Hemos recuperado un proceso tecnológico de producción de una conserva líquida producida en Pompeya en época republicana. Después hemos estado haciendo ensayos con muestras recogidas en el yacimiento de Baelo Claudia, pero fíjense que ya hace prácticamente 2000 años ellos ya tenían la tecnología para producir una conserva líquida, algo que nosotros evidentemente, como mucho, hemos perdido la capacidad de volver a recuperar ese tipo de procesos y que hoy en día prácticamente se está poniendo de moda en muchos restaurantes de Europa. Claro, todos estos datos nos sirvieron para ver cuál era la secuencia de producción. Las piletas de salazones, cuando hacemos conservas de pescado sólidas, como la salsamenta, ellos llamaban a la mojama y al bacalao les llamaban salsamenta, pues dentro de la pileta pues disponían capas iguales, homogéneas, de la misma proporción de 1 a 1 de sal y carne de pescado, hasta colmatar prácticamente las piletas. Con la acción, con el calor, la acción del sol, la sal, que evidentemente es un catalizador de calor, aumenta la temperatura, lo que con esa cantidad de sal y ese calor, pues la carne del pescado se seca, pierde actividad de agua, pierde agua y evidentemente tenemos al final prácticamente una semiconserva, tenemos el pescado salado, el salazón sólido. Pero detectamos evidentemente en el proceso de reconstrucción que las cantidades para cargar la pileta eran muy diferentes para hacer una conserva líquida, para hacer el garum. ¿Cuál era? Una capa de sal, una capa de hierbas antimicrobianas, porque las hierbas tenían su función. Muchas eran hierbas como romero, como salvia, tomillo, orégano, que tienen una capacidad antimicrobiana muy potente. Y después 3 capas de pescado. Pescado no eviscerado, es decir, pescado con las tripas. ¿Por qué? Es una cuestión muy interesante. Bueno, pues esa secuencia de una capa de sal, una capa de pescado, 3 capas de pescado, se repetía hasta colmatar la pileta. Y es muy interesante porque las tripas del pescado contienen unos aminoácidos que se llaman lisinas. Y las lisinas, en contacto con el pescado, lo que hacen es, por un lado, licuar la carne del pescado, es decir, convertir el sólido en líquido, ¿vale? Y después, todavía mucho más interesante, lo que hacen es que degradan las proteínas y las convierten en otros aminoácidos. Y degradan los péptidos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la carne del pescado, la proteína, se convierte en un aminoácido. Y genera un proceso de fermentación, y un aminoácido es una sustancia muy sápida, muy potente. Muy potente, que genera ácido glutámico. Y el ácido glutámico puede, si se trata de una manera adecuada o se utiliza, pues sacamos unas sales que son glutanato monosódico, que a todos ustedes les sonarán, que se utiliza muchas veces en cocina asiática, cocina oriental, para potenciar el sabor. Pues el garum tiene mucho umami, mucho glutanato monosódico de carácter natural, y se añadía en la cocina romana para aumentar
la potencia de sabor, no solamente para sazonar, porque sí es cierto que la mayor parte de las recetas en época romana, documentadas en obras como Recoquinaria, no llevan sal, pero no es ese el tema o la función del garum. El garum, digamos que lo que hace es potenciar, restituir los sabores y también integran, con salsas culinarias intermedias que ahora veremos, digamos la amplitud organoléptica, el sabor y aroma de algunos platos de la cocina romana. Lo más interesante de todo esto es que esa cantidad de hierbas antimicrobianas, esa cantidad de sal y ese proceso controlado de fermentación, porque es un proceso de fermentación complejo y controlado, no genera ni pudrescina ni cadaverina, que son nombres muy raros y muy desagradables, pero lo que quiere decir es que no es imposible generar pudrición, ni siquiera genera aminas biogénicas, que son bacterias lácticas, no hay refermentaciones, es un medio aséptico que garantiza la salubridad dentro de las elaboraciones en las que se añade el garum y también salvaguarda el proceso, con lo cual no es un proceso de pudrición, es un proceso muy afinado de fermentación que se incorpora a la cocina romana. Fíjense, el proceso es el siguiente, prácticamente el proceso tarda 21 días, aquí lo tiene más o menos descrito, aunque se ve un poco borrosa la fotografía, pero prácticamente entre el día primero y el día sexto se produce, digamos, una carga enzimática muy potente, o sea, se acumulan bacterias, las lisinas van haciendo su trabajo, ¿vale? Y hay una gran cantidad de bacterias que se acumulan y que generan un sobrenadado que es la muria, que tienen aquí en la figura del día 6, ¿no? Y ese sobrenadado se coloca en la parte superior. La muria es un producto que se comercializaba en época romana, cuando en las piletas de salazones se acumulaba este sobrenadado, que es una especie como de elixir o agua del pescado, y se retira y se comercializa aparte bajo el nombre de muria, y así aparecen los tituli picti de las ánforas. La economía circular en Roma es maravillosa porque se hacen productos, pero generan una serie de subproductos, después lo veremos con el tema del vino, bastante interesantes, ¿no? Y después se machaca, se microniza, ¿no? Ven en la fotografía de la derecha cómo se va molturando y fermenta durante 21 días, ¿no? Esta es una foto mucho más clara y se ve cómo en la parte superior se va subiendo ese sobrenadado, ¿no? Que se va retirando y después nos queda ese producto. Ese producto final, como ya hemos dicho, fermenta durante 21 días sin esta actividad de agua, y después lo que se hace es que se filtra y el resultado final es el Flos Garum, que se ha comercializado con la Universidad de Cádiz y con una empresa que es Productos Majuelo, y de la cual desde Arqueogastronomía nos dedicamos a realizar también nuestro apoyo al producto con la divulgación científica. Esto es el Flos Garum, es la parte líquida. Después hay un sobrante, que es una pasta de pescado que queda en el interior de las piletas, que también tiene uso alimentario y que en algunos textos, como por ejemplo en las geopónicas, que lo hemos comentado antes, pues también se utiliza esa pasta que tiene tanta capacidad antibacteriana para curar heridas de animales y del ganado, aparte de servir como una pasta de carácter alimentario que sirve para nutrir, evidentemente. ¿Y qué es lo que tenemos al final? Pues tenemos un producto muy sápido, íctico, también balsámico, que tiene una capacidad de generar o aumentar el sabor muy potente. ¿Por qué necesitan esa potencia en época romana? Por una razón fundamental, porque en época romana, aunque sí existe la trazabilidad en los productos elaborados, como pueden ser el garum, el vino, el aceite, o sea, las ánforas tienen, como decimos muchas veces en arqueología, ¿no? Cada ánfora tiene su pasaporte, tiene sus marcas fiscales, tiene el tipo de producto que lleva, la calidad del producto, ¿no? Y hay muchas más, como hay marcas en Dolia que todavía no hemos podido, digamos, saber qué es lo que son, ¿no? Y es un universo muy interesante el de la trazabilidad de los productos elaborados, ¿no? Pero los productos naturales hay un problema muy grave, ¿no? Es que no se puede controlar el estado sanitario de un producto fresco, ¿no? Y es bastante interesante que los recetarios, pues, como Recoquinaria, que es el mayor recetario, es una compilación de textos de gastronomía, de recetas, de procesos de purificación culinaria, que desde el siglo I hasta el siglo VI se compilan en una única obra y que se atribuye a
Gabius Apicius, a un emergeta, a un magnate muy vinculado con el mundo de la gastronomía en época alto imperial. Y esta obra es muy interesante porque la mayor parte de la receta, el 70% de las recetas, pues prácticamente llevan garum. Llevan garum no solamente porque evidentemente no aparece la sal, salvo la sal nitro, un tipo de sal que lo que hace es activar la hemoglobina y hacer que los alimentos, como por ejemplo la carne, pues su color sea mucho más notable, más saludable. Fijaos hasta qué punto llega el tema del uso de este tipo de ingredientes en época romana. También se ha documentado el uso de almidones para engrosar la salsa, almidones de trigo, con lo cual no estamos hablando de que había un refinamiento bastante interesante y unas técnicas culinarias pues bastante avanzadas para la época. Pues en este libro, en este compendio, perdón, aparecen pues 10 capítulos perfectamente estratificados, ¿no? Muchos de ellos hablan de técnicas culinarias, como el libro primero, el Epímele, y después están divididos por materias primas, ¿no? Cuadrúpedos, peces, el Pandecter, que habla de generalidades y de técnicas refinadas, ¿no? El libro primero te dice cómo domar la intensidad del garum, cómo, digamos, añadir garum y que se genere un equilibrio entre los alimentos, ¿no? Y el resto, pues, aparecen distintos verbos de operaciones de cocina y, evidentemente, el garum, aunque lo hayáis visto en muchos textos, en muchas charlas o conferencias, el garum no es el ketchup de los romanos. No es algo que se añade a posteriori, ¿no? El garum, prácticamente la mayor parte de los alimentos en época romana que aparecen en estas recetas, aparece la palabra cocinado, hervido, después lo veremos en Plinio, ¿no? Que es bastante interesante. Entonces el garum lo que hace es restituir, que es lo que ocurre cuando un alimento se cuece, pierde aroma, pierde sabores, pierde atributos organolépticos, y el garum normalmente los alimentos se maceran previamente en garum o se hacen salsas con garum para potenciar los platos, ¿no? Raramente se añade como si se rocía Asperger, como aparece en los textos, ¿no? Entonces es un proceso de producción culinaria el que tiene el garum en la cocina romana más complejo de lo que nosotros creemos, ¿no? Y nos dibuja la salsa, a la hora de reproducir el garum y de aplicarlo a la cocina romana, nos dibuja un panorama totalmente diferente del que teníamos de la cocina romana. Nosotros, evidentemente, vemos algunas recetas como lenguas de flamenco y lirones a la miel y obviamos que es una cocina muy elaborada, con técnicas complejas, emulsiones, a baja temperatura, a altas temperaturas, como ya hemos dicho, utilizan, sobre todo, es un gusto interesante por las salsas espesas, por generar equilibrio, utilizan productos de calidad y también es una alta cocina que está dirigida a paladares exigentes. A partir de ahí, conjuntamente con el garum, hay una serie de productos que intervienen mucho en la cocina romana, como pueden ser la miel. La miel es antibacteriana, forma pequeñas películas que aíslan de determinadas bacterias y microbios las elaboraciones. También dentro de la producción de aceite, Columela considera que hay que impermeabilizar para generar esa capa antibacteriana las vasijas de aceite en el interior con cera de abejas, ¿no? Que es un aislante antibacteriano bastante interesante, ¿no? Otros productos son las especias, ¿no? Y las especias están relacionadas con el garum. En la cocina romana hay especias del Mediterráneo central y occidental, pero también hay especias orientales, ¿no? Y cada una tiene su carga antibacteriana. En ese sentido, hay que mencionar un postulado, una frase, un enunciado de Columela dentro de Naturalis Historia, ¿no? Que dice: mejor cocido que crudo y aún mejor hervido que tostado. Porque esos alimentos frescos, la verdura, el pescado, la carne, se someten a esas altas cocciones. Y a partir de ahí, como ya hemos comentado, el garum y las especias presentan en el orden de estas recetas, tal cual aparecen, pues una estructura fija en la cual, evidentemente, dentro del orden de la receta, a esos alimentos crudos, ya sea pescado, carne o verdura, se les añade garum, se maceran con garum, y se añaden dentro de la receta, en primer lugar, las especias termoestables y después las especias termolábiles. Ahí tenéis, por ejemplo, en un artículo bastante interesante de Billingen-Sherman del año 98, la capacidad de inhibición antimicrobiana de determinadas especias.
En primer lugar tenéis algunas como por ejemplo el orégano, el tomillo, que aparecen, después un poco más tarde podemos encontrar algunas como por ejemplo la salvia, la menta, pero estas primeras aparecen mucho en los procesos de producción del garum. Ellos sabían perfectamente la capacidad antimicrobiana, no sabían analizarlo, pero por técnicas de ensayo y error, por capacidad técnica, tenían perfectamente estandarizado el proceso de producción y qué especias. Pues dentro de las recetas añadían estas especias que tienen mayor capacidad antimicrobiana y son termoestables, es decir, por mucho que las calientes, por mucho que lleven tiempo cociéndose dentro de la receta o cocinándose, no pierden esa capacidad de inhibición antibacteriana. Y después añadían las especias termolábiles, como pueden ser la pimienta, el clavo, el eneldo, que son normalmente especies que vienen de Oriente, salvo en el eneldo, y que tienen menos capacidad antimicrobiana. Con lo cual se generaba un orden bastante interesante dentro de esa receta, que hace poco hemos publicado en una publicación muy interesante que se llama Los secretos del garum, estableciendo un orden en la cocina romana, ¿no? En el cual se añaden primero los alimentos, se maceran con garum y después se añaden estas especias mediterráneas balsámicas, que son más resistentes al calor y que guardan esas propiedades antimicrobianas. Después se añade potenciadores e integradores como el garum, el vino, el aceite, el almidón y la grasa animal, y a continuación esas especies que resisten menos, que son orientales. Y la mayor parte de las recetas son elaboraciones complejas con salsas muy complejas. Y para rectificar y equilibrar el sabor del garum, porque lo que primaba era el equilibrio, no un sabor fuerte, no un sabor desagradable, sino palatal, bastante potente. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué lo sabemos? Porque hemos realizado un ensayo experimental, un trabajo de investigación relacionado con la aplicación, el uso y la aplicación del garum en salsas culinarias romanas. Y al final se rectificaban las recetas con edulcorantes como la miel, como el de frutum, que es una reducción de vino a un tercio o a la mitad, o la sapa, que es una reducción de mosto, igual que el de frutum, una reducción de mosto a una tercera parte. Estamos hablando de una gastronomía compleja. Una gastronomía compleja que retrata muy bien algunos autores como Ateneo de Naucratis, ¿no? Que dicen que prácticamente el cocinero era concebido como un artista, porque el garum hoy en día inclusive es un producto complejo de manejar y según la elaboración, la salsa que hagas o con qué ingredientes los mezcles puedes tener un efecto u otro. Y en ese momento prácticamente el uso y manejo del garum estaba digamos, relacionado con profesionales de la cocina. No cualquiera sabía manejar y sacarle partido al garum en esta alta gastronomía. Otro de los productos que interviene conjuntamente con el garum en la cocina romana y que sirve para hacer esas elaboraciones intermedias, salsas culinarias, es el aceite, que interviene también en un alto porcentaje en la cocina romana, casi en la práctica totalidad de la receta. También el vino, aporta glicerina, aroma y sabor y tiene múltiples aplicaciones en época romana, sobre todo a la hora, con ese contenido tan alto que tienen azúcares en glicerina, en etanol, lo que hace es espesar las salsas, cuajar, es decir, tiene muchísimas aplicaciones y unido al garum en emulsiones genera un abanico muy potente de aromas y sabores, ¿no? Y después, como ya hemos comentado, esos productos prefermentativos, el mosto reducido, también aparece muchísimo en recetas complejas. Y esto, por ejemplo, es un esquema de producción de una de esas salsas que reinan en la cocina romana. Nosotros hemos hecho un estudio de salsas culinarias romanas. Esta concretamente es una de las pocas recetas en las cuales aparece el apéndice Oenogarum sic facie, es decir, hay un desarrollo de las recetas, qué ingredientes tiene la receta, cómo se cocina, pero después hay una parte que te dice, ahora se hace la salsa Oenogarum de esta manera. Se hace esa salsa con estos ingredientes, se hace aparte y después se añade a la receta. Y ahí va implícito el garum. Y el garum lo que hace es aumentar el sabor de esos ingredientes previos y de esas materias primas, carne, pescado, verdura. Y estos son distintos tipos de salsa, que como el eleogarum, que es garum con especias y aceite, el acetogarum, que es garum con vinagre, o el onogarum, que lo hemos visto antes, que es garum con vino. Son distintos tipos de salsa que de las cuales hemos hecho una clasificación, una pequeña taxonomía, y que actualmente estamos aplicando
en restaurantes y en espacios de restauración actual, con bastante éxito, muchos de ellos estrellas Michelin y Big Gourmand. Esto es el estudio de experimentación que hemos hecho sobre las salsas Bueno Garum, y hemos tipificado hasta 25 salsas diferentes de garum, algunas que sirven para el pescado, como el Oenogarum simplex, otros para elaboraciones mucho más complejas que mezclan distintos tipos de ingredientes, y otros como el Oenogarum genérico, que sirven para la carne. Entonces lo que hemos hecho es reproducir estas salsas en el laboratorio y someterlos a una serie de pruebas para agruparlas en distintos tipos de grupos, ¿no? Pruebas como por ejemplo densidad, pH, absorbancia, y al hacer una clasificación físico-química hemos podido comprender mucho mejor el funcionamiento de la cocina romana. Una vez que hemos hecho esta clasificación físico-química con todas estas pruebas, pues hemos sometido estas salsas que hemos reproducido en el laboratorio a un panel de expertos. Y hemos generado una especie de, por así decirlo, de perfil aromático, sensorial de esta salsa, y esta por ejemplo es una de ellas. Es el perfil sensorial de una salsa compleja que aparece en el recetario romano a partir del garum, y los valores pues son bastante interesantes, ¿no? Que casi con un 10 tenemos umami, cremoso, aterciopelado, complejo, equilibrado, untuosidad, y esto lo hace bastante válido para su aplicación en la gastronomía actual, que es lo que estamos haciendo. Con lo cual ya podemos, una vez, quitarnos de la cabeza esa concepción del garum como un producto que no está bien concebido, o como un producto maloliente, o que no podemos tolerar hoy en día porque se ha secuenciado y se está probando en la gastronomía actual. No solamente con platos de pescado como este. Esto es un restaurante que está en Cádiz, que es el Faro de Cádiz, y esto es un plato que tiene como base vinagre de garum, y garum llevado evidentemente a la gastronomía actual, porque también queremos que la cocina actual pues experimente con las antiguas técnicas culinarias romanas y con el producto. Este, por ejemplo, lleva tomate. Y también evidentemente el garum, la mayor parte de la receta, está relacionado también no solamente con el pescado, sino con la carne, ¿no? Y es un producto muy versátil. Y algo que hemos descubierto también es que es muy versátil con los lácteos, algo que no aparece en el libro de gastronomía de Apicius, pero hemos llegado a generar soluciones de salsas lácteas, incluso helados, de garum y de oxigarum, con un resultado palatal muy, muy, muy interesante, la verdad. Y cada 2 años prácticamente celebramos unas jornadas de carácter científico, con todos los desarrollos que hacemos en experimentación de cocina con el garum y con otros productos, con la Consejería de Cultura, en el Conjunto Arqueológico de Itálica, hacemos unas jornadas de arqueogastronomía, y los resultados de transferencia tecnológica hacia la cocina contemporánea es muy, muy, muy interesante, ¿no? Y en cuanto al vino, prácticamente pues tenemos un panorama parecido, ¿no? En cuanto a los procesos de producción, ¿no? Siempre se ha tenido también una imagen bastante peyorativa muchas veces del vino, ¿no? Eso de que había que mezclarlo con agua, porque no podíamos soportar el aroma o el sabor que tenía, que era bastante fuerte, bastante avinagrado. Lo de mezclarlo con agua sabemos perfectamente que es una cuestión de carácter ritual, ¿no? El vino es un canal de comunicación entre los hombres y los dioses, y esa comunicación y esa ascensión se tiene que hacer de una manera ordenada, con un mediador, evidentemente, con una persona que lleva, digamos, que mezcla en una crátera el vino con agua, y que dentro del convivium, dentro del banquete, ese mediador es el Rex Convivium, que va de una manera ordenada racionando la ingesta del vino, ¿no? De manera que todos los comensales tengan el mismo nivel de ebrietas y que puedan ascender, ¿no? A partir de ahí, en el cambio de era, pues se advierte también un aumento de la calidad y de la mejora de los procesos de producción. Hay un aumento de la superficie de olivar, un aumento de la superficie de viña, y en los textos, en las obras, y también se ve en el reflejo, tiene su reflejo en la estratigrafía arqueológica, aparecen una serie de elementos de carácter técnico que logran una mejora de los procesos de producción y de estabilización de productos como el vino, ¿no? En ese sentido tenemos un calendario, el de producción del vino, marcado por una serie de fechas que evidentemente también tienen su apartado de carácter simbólico. La primera de ellas es la recolección,
que está marcada por la vinalia rústica, prácticamente en torno a mediados de agosto. Posteriormente, en torno a octubre-noviembre, tiene lugar la meditrinalia, es cuando el vino fermenta, la fermentación dura varias semanas, y después de esa primera fermentación tenemos un producto, un vino joven que tiene muchos azúcares de carácter residual y que en una festividad en torno a la diosa Meditrina, la diosa de la salud, se toman esos primeros mostos porque generan, o tienen la concepción de que generan salud y vigor, ¿no? Y a partir de ahí tenemos una tercera fecha, que es prácticamente entre marzo y abril, que es cuando el vino completa no ya su proceso de fermentación, aunque las fermentaciones en época romana eran mucho más largas, porque uno de los problemas que tenemos hoy en día es que la cantidad de NFC, de nitrógeno fácilmente asimilable en las fermentaciones, es mucho menor, y la calidad de las fermentaciones y la duración de las fermentaciones está cambiando, se está acortando por un problema de carácter ambiental. Pero sí es interesante que en esta fecha, entre marzo y abril, pues se produce el proceso final de oxidación del vino, y es cuando prácticamente el vino ya se queda estable, se estabiliza, ya veremos cómo, y está ya preparado para su comercialización y envasado, y es cuando se abren prácticamente los dolias y se envasa el vino en ánforas o en cupas para su distribución marítima o su distribución de carácter local. También hay temas muy interesantes, ¿no?, como los sistemas de conducción de la vid, ¿no? Ahí tenemos a la izquierda, a la derecha, en la parte superior, sistemas de conducción de poda en vaso, que vienen del mundo púnico, un sistema de conducción que hace que la vid esté pegada al suelo, sobre todo en climas que tienen que soportar una amplitud térmica más amplia que la del Mediterráneo. Estamos hablando de zonas en las que el fruto, la vid, tiene que estar pegada al suelo para refrescarse, y no, en cambio, en las zonas mediterráneas, que aquí vemos un sistema de pérgolas, de emparrados, en las cuales evidentemente la superficie foliar de la planta, las hojas tienen que estar más repartidas, tienen que estar mucho más repartidas, y el racimo lejos del suelo. ¿Para qué? Para evitar problemas de humedad y de pudrición, problemas de hongos como el mildio o el ovidio, ¿no? Entonces estos grandes sistemas prácticamente se van reproduciendo por todo el Mediterráneo y todo el Atlántico, ¿no?, con una mayor proliferación de este sistema de emparrados en la zona del Mediterráneo central y también en Levante, sobre todo hasta la zona del Ebro, y en el sur se da más el sistema de influencia de tradición púnica, el de vid en vaso. Y los dos lo que hacen prácticamente es desterrar el antiguo sistema de vid madridada en árboles, ¿no?, que es bastante primitivo y es menos productivo y menos rentable. En Columela también se ven algunos guiños al tema de las cubiertas vegetales, ¿no? Él tenía también la creencia de que las raíces de las plantas aromáticas conectaban con las raíces de la vid y podían pasarle ese tipo de fluido. Lo que sí es cierto es que las cubiertas vegetales infieren mucho en el sabor y aroma de los vinos biodinámicos y ecológicos actualmente, porque evidentemente las levaduras de esas plantas están también en el entorno, se depositan en la parte exterior de la pruimna, del pellejo exterior, de la corteza exterior de la uva, y pueden evidentemente modificar y aportar, digamos, valores organolépticos positivos, ¿no? El pisado, el mosto lixivo, el mosto de primera yema, su pisado se produce de manera manual, por así decirlo, dentro de un recinto que es el calcatorium, muy cerca del lagar, pero evidentemente el desarrollo tecnológico que hay en Roma no solamente evoca este sistema de carácter tradicional, sino que tenemos también sistemas de prensado y extracción pues muy potentes, que se parecen a estas prensas, que las hay de diversas tipologías, las hay de viga y quintal, las hay de prensas de torno, de tornillo, en una tipología muy amplia, que no podemos entrar aquí porque necesitaríamos un día entero para tratarlas, pero sí es cierto que una vez que se obtiene ese mosto yema de manera, por así decirlo, artesanal, manual, después esos ollejos van a parar a la prensa. Una vez que se pisa en el calcatorio, se pasa a la prensa, el mosto que se obtiene cae también al lacus, al lagar, y van
a parar a los dolias, que son recipientes de carácter globular de diverso tamaño y que están, algunos de ellos exentos, es decir, sobre el suelo, y otros están semienterrados, son los dolias de fosa, como aquellos que tienen ustedes en la ilustración. Y aquí el vino fermenta. ¿Qué es lo que ocurre con esos ollejos que se prensan? ¿Se desechan? No. Como hemos hablado, el Roma tiene, digamos, un acento en torno a la economía circular muy potente, y aparecen en algunas, en Columela, en red rústica, aparece como amortizar esos ollejos, incluso utilizándolos para ponerlos en agua y crear una especie de orujo, de licor, que recibe el nombre de aguapié, y que se forma por maceración de estos ollejos en agua. Una vez que se produce esta especie de licor o de orujo, se retira la fracción líquida y se comercializa, y esos orujos pueden servir incluso para secar la carne, para hacer cecina, porque tienen una carga fenólica alta. Entonces, el alcohol que contienen se pone capas de ollejo, capas de carne, y de manera alterna sirven para poder hacer cecina y secar y salar la carne. Con lo cual es bastante interesante. También la aplicación que tienen, o sea, y una vez que evidentemente pues ya no se desechan, pues pueden servir para abonar el campo o para alimento de animales, ¿no? Como aparece en las obras clásicas. Esto, por ejemplo, es una imagen de la villa de Regina, en Pompeya, en el cual se ve lo que hemos estado comentando antes, ¿no? Una vez que se prensa el mosto va a parar a esos contenedores. No, estos son dolias de fosa. Los dolias de fosa de la zona del Mediterráneo pueden llegar incluso a tener unos 900, 1.100 litros, hasta 1.100 litros de capacidad, y están enterrados en el suelo. Y la mayor parte de estos contenedores de fermentación, de dolia, no tienen nada que ver con las tinajas tienen los hombros más anchos en la parte superior, estos son globulares, ovoidales, pues muchos de ellos, sobre todo en el Mediterráneo, están en la parte exterior de las vilas, es decir, en patios interiores, y están expuestos a la acción del sol. ¿Cómo es esto posible? Es muy imposible por la amplitud térmica que tiene el Mediterráneo. Y es bastante interesante que si ponemos vino, evidentemente están sometidos a un alto calor, se concentran los azúcares, se degradan los polifenoles, pero también estamos matando bacterias. Estamos generando una seguridad también alimentaria, y con la actividad de confluencia, la amplitud térmica que tiene el Mediterráneo del día a la noche, pues prácticamente se producen fermentaciones muy lentas, se producen concentraciones de azúcares que pueden, incluso con la ayuda del defrutum, de ese mosto reducido, pueden llegar incluso a que llegan, evidentemente, porque de ahí las grandes producciones de vino del Mediterráneo, a generar un producto bastante estable, con una carga de azúcares y una carga oxidativa, porque el producto, el vino, se va oxidando lentamente, hasta llegar a tener una carga de alcohol que inhiba la acción de las bacterias acéticas y de las bacterias lácticas. Y el producto se hace en el exterior, lo cual es bastante interesante. Algo que evidentemente no tenemos en la bética, salvo algunas excepciones, que hay celas binarias, estructuras identificadas como celas binarias, en las que no aparecen este tipo de estructuras, o aparecen raramente, ¿no? Aquí tenemos pues algunas, como la de la loma de Ceres en Granada, en Malcíbar, o la loma de Bolaños, en Jerez de la Frontera, excavada por Jesús Gutiérrez Mellado, en el cual los dolias se agolpan en las paredes interiores de las celas binarias, de las bodegas, y se produce la fermentación dentro. Seguramente, y esto es una hipótesis de trabajo que hemos expresado aquí en un artículo científico hace poco en el Congreso de Exdolia Hispania, porque las condiciones de carácter climático pues sean diferentes y esa amplitud térmica funciona diferente. Eso no significa que después los dolias salgan fuera, ¿no? Todavía no lo sabemos, y por eso estamos generando un experimento, una investigación sobre las fermentaciones en la bética. Los dolias son mucho más pequeños, no son, como mucho pueden tener unos 300 litros, 180 litros, y el proceso de fermentación es totalmente diferente, ¿no? Proceso de fermentación y proceso de estabilidad. O sea, el vino hay que regularlo. Eso de que los vinos eran muy ácidos en época romana, ellos tenían problemas para generar acidez.
porque muchas veces las paradas fermentativas se producían con adición de estos mostos reducidos, ¿no? Con una gran cantidad de azúcares, ¿no? Entonces, entre los productos que añadían para regular el pH estaba el carbonato cálcico, ¿no? A través de polvo de mármol, e incluso el yeso, que lo que hace es regular el pH y generar una sensación de acidez, marcar la acidez en el vino. El yeso no genera acidez, pero esa sensación de acidez la marca el carbonato cálcico, el polvo de mármol sí. También clarificantes, ¿no? Clarificantes que son estabilizantes, ¿no? A través de la de la clara de huevo. La clara de huevo también contiene unas proteínas que son lisocimas que ayudan a prevenir y a conservar, ¿no? Y también tenemos algunos productos pues antibacterianos o que generan o modifican las fermentaciones como el fenogreco, ¿no? Y que lo que hacen es modificar el perfil alimentario. Sí que es cierto que también ayuda mucho, como hemos comentado, esa reducción de mosto, el Defrutum, ¿no? En la evolución organoléptica de los vinos. Los vinos Merum, los vinos destinados al consumo local, se fermentan, pueden ser vinos del año, vinos nuevos, pero después esas fermentaciones al aire libre, esa concentración de polifenoles, esa oxidación continua, generan una durabilidad que hace que el vino pueda salir de la bodega, lo puedas meter en una ánfora y salvaguardar una travesía transmediterránea, llegar al puerto de Ostia, cualquier puerto, desde Tarraco, desde las Baleares, sin que haya problemas o que tengan comprometida la estabilidad y el vino no se estropee, ¿no? En ese sentido, el Defrutum, como ya hemos comentado, también ayuda. Y hay muchas celas binarias, como por ejemplo en la Ramier, en la Villa Romana de Zarzalejo, que tienen conducciones y que tienen una serie de hornos que ayudan a calentar el mosto, reducirlo y preparar el Defrutum. ¿Qué es el Defrutum? Como ya hemos comentado. Esto es una... Perdón, que le estoy dando sin querer. Esto es una solera que tenemos en Jerez de la Frontera, con la que producimos los nuevos vinos que tenemos en la cela binaria de Trebujena, con un experimento que estamos haciendo con el grupo de investigación nuestro y de arqueogastronomía. Y el Defrutum es una reducción de mosto, como ya hemos comentado, a un tercio o a la mitad, normalmente en clima cálido, así lo cita Columela, y que lleva no solamente la reducción del mosto a la mitad, sino que lleva también membrillo, fenogreco, raíz de lirio y junco. El junco es antiséptico y antibacteriano, y la mayor parte de las herramientas de operaciones en bodegas y de otros alimentos están hechas de junco para salvaguardar ese poder antiséptico. La raíz de lirio se utiliza para fijar aroma y sabor en alimentos y que ese aroma y sabor no baje, y actualmente también se ha utilizado en las fábricas, en las Reales Almonas, es decir, en las fábricas de jabón en época moderna, y se utiliza hoy en la industria de alta cosmética de manera natural, como sustancia que hace que que mantenga digamos el aroma de determinados jabones y cosméticos, ¿no? Y después, el membrillo tiene pectinas. Las pectinas modulan la capacidad de reacción de la fermentación, pueden alargarlas, y el fenogreco tiene una gran cantidad de proteínas y de glúcidos que también intervienen en la generación de moléculas de sotolón, moléculas que generan aromas finos como pueden ser barnices, especias, y que este producto no se añade al final de la fermentación, sino que también se añade en pequeñas cantidades durante el proceso de fermentación en los vinos, sobre todo en la zona de la bética, según nuestra hipótesis. Esto es lo que genera una fortificación, es decir, si nosotros añadimos pequeñas cantidades de azúcares de manera intermitente a lo largo del proceso de fermentación, nosotros estamos estimulando a esas levaduras, le estamos dando nutrientes. Hay que tener mucho cuidado porque lo mismo que generamos, les damos esos nutrientes para generar, para producir alcohol, que evidentemente dejen el vino fuera de la zona de peligro, también podemos estar alimentando a las bacterias acéticas y a las bacterias lácticas, ojo, con lo cual es una operación muy medida de fortificación, algo parecido a lo que hacen hoy en día con los vinos generosos en Montilla, Moriles y de Jerez, que les añaden alcohol para que tengan un determinado grado alcohólico y que el vino esté fuera con unos 15 grados y medio, 15 grados, y que esté fuera de esa zona de peligro. Pues ellos utilizaban el Defrutum para eso, para
aumentar el grado alcohólico y también generar un perfil organoléptico positivo. A partir de ahí tenemos un universo bastante complejo, o sea, pero muy complejo de producción, que se nos quite de la cabeza, digamos, un poco la simplicidad del vino. Tenemos adiciones de defrutum, primera pisa para los mostos líxivos, después utilizamos el defrutum o la miel para generar vinos conditados, vinos condimentados, es decir, es un proceso de producción muy complejo, muy complicado, nada simple, y que tiende, digamos, a sobre todo generar estabilidad en el vino y generar una serie de aromas y sabores que prácticamente generan productos de muy alta calidad, ¿no? A partir de ahí tenemos también algunos procesos que producen estabilidad en los vinos, como el ahumado, ¿no? Plinio nos habla del tema de las fumarias, ¿no? Es ahumar los vinos para dar aroma y dar sabor y dar determinado tipo de bouquet, ¿no? Y eran, sobre todo habla de los vinos de la zona de Masilia, de Marsella, y que tenían esta tipicidad, ¿no? Cuando ahumas, evidentemente, aportas una serie de elementos como pueden ser azufre, pueden ser fósforo, potasio, que lo que generan es estabilidad también en los vinos, no solamente genera un desarrollo organoléptico. Y como filtro de seguridad, también los dolias en su interior estaban recubiertos de brea o de resina de pino, que es antibacteriana, ¿no? Los que hemos desarrollado nosotros pues tienen dentro un recubrimiento antibacteriano. Hoy se hace con ácido tartárico normalmente, y también lo que hace es que, como el dolium, la de cerámica, es poroso, y no solamente le genera ese revestimiento antibacteriano, sino lo que hace es controlar la merma, es decir, hacer que pierda una cantidad constante de agua cuando está fermentando y cuando se está oxidando, porque si no la merma sería contundente y el vino sería muy poco rentable, ¿no? Nosotros llevamos desde hace bastante tiempo haciendo experimentos de reproducción de vino. Son algunos tipos de vinos cóndita. Presentamos los resultados en 2015 y 2018 en el Museo Arqueológico Nacional, y son vinos que se tomaban pues prácticamente por la alta clase social. Son vinos que tienen especias, que después probaremos, y que están destinados, digamos, al ocio, a los banquetes, y son producciones pues de consumo elitista, ¿no? Porque muchos de ellos tienen especias complicadas y son producciones que están hechas con especias y incluso con pétalos de flores. Y desde hace poco, esto es un poco el proceso de producción que seguimos en el laboratorio de una de las bodegas que tenemos, en Medina de las Torres, y desde hace poco hemos desarrollado un proyecto de producción de vinos en el suroeste, en la misma zona en la que Columela experimentaba supuestamente con sus viñedos en las fincas de su tío Columela, en torno a Mesas de Asta y Trebujena. Y allí es donde hemos desarrollado este sistema de producción con defrutum, en la zona de la Bética. Hemos utilizado variedades prefiloséricas que no tienen valor comercial, que prácticamente quedan menos de 5 hectáreas, como pueden ser la Moyarcano, la Barcelonés, la Castellano, la Perruno, que sí se está imponiendo ahora en la zona, como una uva distinta de la Palomino, en suelos de albariza, prácticamente a orillas del antiguo Lacus Lacustino, y estos son los contenedores de fermentación, a los que son prácticamente iguales. Utilizamos la misma técnica, hacemos mediciones de carácter físico-químico y vamos a realizar ensayos microbiológicos de los distintos pelos de flor que tienen, porque lo hacemos con crianza biológica, que hemos documentado en el rústico de Columela. En esa época, en época interperial, había un conocimiento y una regulación del velo de flor, de la crianza biológica, e incluso sabían detectar algunas levaduras negativas como la pichia y la cándida, que lo que hacían era malograr las fermentaciones, ¿no? Incluso Plinio habla de ellas y las describe, el color marrón que tienen los velos, el color rojizo, y de cómo hay aromas negativos y de cómo recuperar el vino que se ha torcido con esas levaduras, ¿no? Y lo que hemos hecho es un proyecto de investigación tendente a recuperar esas antiguas técnicas de producción en la zona del suroeste peninsular, en dolias mucho más reducidos que los de la zona mediterránea, ¿no?
Son algunos aspectos del velo de flor que no lleva de frutum, porque hay algunos vinos Merum que no llevan de frutum, y este es un velo de flor totalmente diferente, distinto, que sí lleva de frutum y se ve un desarrollo totalmente diferente, ¿no? Hay que decir que el año pasado el que llevaba de frutum, uno de ellos se nos estropeó y hemos tenido que volver a recuperar, porque no es fácil hacer un vino con esta técnica de producción, añadiendo de frutum y evitando, digamos, de manera natural, corrigiendo de manera natural y evitando las bacterias acéticas y las bacterias lácticas. Es una técnica bastante compleja, ¿no? Estas son muestras también de la capa del velo de flor superior. Esto cae en marzo y en abril, entra el calor prácticamente, se produce la oxidación, por eso creemos que después salen afuera los dolias, estos dolias más pequeños, que reciben muchas veces, que Columela a estos recipientes mucho más pequeños los llama seria, no los llama dolios. Los dolios son más grandes, las serias son más pequeños, tienen la boca más abierta, y es una discusión que tienen ahora los investigadores, que es un dolia, que es una seria, para qué sirve uno, para qué sirve otro, y es bastante interesante el debate. Bueno, gracias, porque has condensado muy bien, bueno, años de investigación y muchas cuestiones en un tiempo pues reducido. ¿Puedo hacer una pregunta rápida? Pero es como para poner un poco en... me parece que es interesantísimo lo que hemos visto, y si nos puedes hablar como 4 pinceladas sobre arqueología experimental, porque creo que es algo bastante fascinante todo lo que nos has contado, y para muchos de nosotros pues muy nuevo, ¿no? Ver cómo la arqueología puede aliarse con tecnología, ciencia, para volver a crear productos, y qué aprendemos al hacerlo. Supongo que en realidad el objetivo es entender cómo se hacía, pero mientras se hace esto obtenemos pues respuestas inesperadas y quizás, bueno, de hecho, un producto que puede ser interesante para restaurantes de primera fila hoy en día, que me parece algo inesperado para mí, interesantísimo. ¿Nos puedes contar más sobre cómo funciona todo esto? Sí, básicamente los primeros ensayos que hemos realizado, por ejemplo, las colaboraciones entre grupos de investigación de tecnología de alimentos y arqueología, se gestaron en el proyecto de Flor de Garum, ¿no? De recuperación del garum. A partir de ahí nos parecía muy interesante, no solamente que los datos que teníamos de la investigación del garum de Pompeya, de producción y distribución, no solamente, digamos, se quedaran en un artículo científico, que evidentemente está muy bien, pero de alguna manera queríamos saber cómo era ese garum a nivel físico, a nivel físico-químico, con lo cual el grupo de investigación de ingeniería química y de arqueología de Darío Bernal se pusieron de acuerdo para recuperar esas muestras, llevarlas a un laboratorio y generar la atmósfera de fermentación. Claro, fue muy interesante pues que a través de esa serie de dolias en Pompeya se pudieron ver distintas fases de etapas de producción de un mismo producto, prácticamente, con lo cual se pudo reconstruir físicamente con ideas de saber de qué estábamos hablando en torno a cocina romana, en torno a costumbres, alimentos, apreciaciones sociales o económicas de lo que era el garum y de lo que suponía el garum, porque hasta ahora solamente sabíamos pues datos muy relevantes, muy importantes, y solo de comercio, distribución, riqueza, o sea, pero ¿a qué sabía el garum? Aquí sabía el garum, y también es muy interesante recuperar el garum no solamente para el apartado culinario, sino también como herramienta, que se está haciendo también, como herramienta de interpretación de yacimientos en muchos yacimientos arqueológicos relacionados con las salazones. Y lo que se está haciendo también, o se está utilizando el garum, para que en determinados espacios y conjuntos arqueológicos la gente, el visitante, pueda saber qué es una factoría de salazones y cuál era el producto terminado, con lo cual el valor no solamente es culinario, sino a nivel de transferencia de conocimiento y de interpretación es muy interesante, y se está trabajando, como comentábamos antes, con cocineros de primer nivel, con muchos restaurantes. Es un producto que se está exportando, no solamente se trabaja en España, sino que se está exportando a Estados Unidos y a Japón, porque hoy en día tiene un valor en la cocina que genera sensaciones y abre nuevos caminos a la hora de generar nuevas técnicas en su aplicación.
Y se hizo sobre todo por eso, para democratizar el producto y para socializarlo y para que tengamos en mente qué es el garum y qué valor tenían esos yacimientos arqueológicos costeros relacionados con la industria de las salazones. Con el vino hicimos lo mismo, había un vacío muy interesante en el cual se empieza a contar la historia del vino a partir prácticamente de la Edad Media, con el tema de los monjes, con el tema de la apropiación de la Iglesia de las estructuras de producción, y cuando se nos cuenta a nosotros en tecnología de alimentos el vino, se nos cuenta a partir del siglo XVIII muchas veces de la eclosión del mundo del Jerez, ¿no? Entonces, lo que queríamos sobre todo es empezar a reproducir a nivel experimental vino con los datos que teníamos del registro arqueológico y reproduciendo físico-químicamente esos manuales de producción técnica. Y hemos visto que es posible, nos faltan bastante tiempo de experimentación, pero creo que tenemos resultados bastante interesantes como para definir más o menos a qué sabía o cómo era el vino en época romana, que es muy interesante. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Quería saber las propiedades del garum. Propiedades del garum, Claro. ¿En qué sentido? ¿A nivel...? A nivel biológico, a nivel nutricional. A nivel nutricional muy poca, la verdad. No es siempre que me hacen esa pregunta, porque siempre hay como una especie como de mitología en torno al garum, de que si tenía un alto poder nutriente, que si incluso funcionaba como un potenciador de líbido y demás. Pero sí es verdad que a nivel nutricional tiene calcio, evidentemente, tiene sal, pero no es un producto que se caracterice por su alto valor nutricional, porque evidentemente es un producto que tiene un alto porcentaje de sal, tiene mucha dilución de esas propiedades antibacterianas, sí que tiene propiedades antibacterianas, es muy aséptico, pero nutricionalmente no. El garum prácticamente su valor fundamentalmente no es nutricional, es más bien culinario, porque como ya hemos comentado antes, no es capaz de potenciar, pero también de equilibrar y de generar nuevos sabores, y exime de sal, pero a nivel nutricional tiene poco valor, sinceramente. Siento si he roto el mito, pero es cierto, o sea, aparece prácticamente, después si queréis, creo que uno de los recipientes tiene realmente lo que él indique los valores, y son valores realmente bajos, la verdad. ¿Por qué? Porque tiene un proceso de fermentación muy largo y por la alta cantidad de sal. Por curiosidad, supongo que no, pero en la época romana existía el vino blanco, o siempre era tinto. ¿O no? La mayor parte del vino era blanco. Sí. No sé además es mucho más difícil en el mundo antiguo hacer vino tinto que hacer vino blanco, porque la maceración evidentemente puede generar un sombrero en la parte de arriba que hay que vigilar mucho, hay que hundir, hay que hacer bazuqueo, porque si se deja en la parte de arriba sin vigilar, pues evidentemente hay microorganismos, hongos, bacterias que pueden pulular. Entonces el proceso es mucho más complejo, que lo hay evidentemente porque lo sabemos y forma parte de determinados tipos de rituales, ¿no? Pero la mayor parte del vino en la época era blanco, lo que entendemos por vino blanco. Ojo, que el vino blanco, los vinos tenían un toque ambarino, eran vinos muy oxidados, pero quiero decir que sí, que había vinos por maceración de ollejos, pero que ya el vino oxidado tenía un color diferente al del vino blanco. Esa clasificación que tenemos nosotros es muy contemporánea, la de vino blanco, rosado. En aquella época se hacía el vino, y en cada zona, dependiendo de la variedad y dependiendo del tipo de proceso tecnológico, tenía un color que iba desde el marrón hasta el oscuro. Imaginaos, por ejemplo, esos vinos que hemos estado hablando de la zona de Tarraco, de Levante, de Roma, esos que aparecen en las villas de Pompeya, que expuestos al sol, o sea, hay una concentración de degradación de polifenoles, concentración de azúcares, aumento del grado alcohólico. Al final quedarían unos vinos bastante densos, bastante oscuros, y ese color oscuro lo que hace es que atrae más el calor, ¿no? Con lo cual tenemos unos vinos que son oscuros, unos vinos más parecidos a los generosos actuales, ¿no? En su aspecto, suponemos, ¿no? Con lo cual blanco ya le queda poco, sobre todo al vino ya añejo. Manuel, muchísimas gracias otra vez. A vosotros. Y bueno, nos has dado una idea que ahora vamos a poder degustar, probar la historia por nosotros mismos. Así que les invitamos a que se queden, y como les decía, esto también es una pequeña celebración de nuestro aniversario como museo de hace 32 años ya. Muchas gracias. Muchas gracias.